Por tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos sean todos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá, frente al micrófono y trabajando consecuentemente para ustedes desde la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción, Kenger Jaramillo, en los controles, César González y en la conducción, Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv. La gente sigue muy preocupada por nuestra señal al aire, nuestra señal en el dial 750 AM, pero la realidad, y mucha gente dice, bueno, ¿y qué es lo que ocurre? ¿No? La realidad es la que ha venido relatando nuestro director general Jaime Nestares y la que hemos venido difundiendo también a través de la cuenta oficial de la estación, @RCR750. Se trata eminentemente de un problema técnico complejo, sí, pero que está siendo subsanado y que eventualmente, en cualquier momento, va a terminar de arreglarse para que volvamos al aire en esa señal. No hay misterio, no hay ocultismo, no hay nada que no queramos decir que esté pasando. Lo que está ocurriendo lo hemos comunicado ampliamente y es sobre lo que se está trabajando. También pueden vernos a través de Periscope, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope, y en diferido pueden vernos a través de lacabilla.com. Por cierto, también siempre se me olvida, grandes saludos y nuestro cariño a la gente de Venezolanos por la Información, BPI, que también transmite en vivo el programa. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. Saludos para ti, para la audiencia. ¿Cómo me le va? Mire, debo decirte que me va muy bien en este momento en el que hablo contigo y con toda la audiencia. Fíjate que es interesante relatar esto. Miren, Daniel está, vamos a esperar que Daniel llegue a su destino porque, como somos honestos acá, Daniel está de viaje internamente en Alemania en estos momentos, está haciendo un viaje en carretera y estaba por llegar a donde se dirigía. Daniel está haciendo un tour, está firmando autógrafos en varias partes de Alemania y bueno, como ustedes entenderán, el internet en carretera es bueno, pero no para tanto. Vamos a esperar que Daniel efectivamente llegue a su destino y aprovechamos este primer corte, además de adelantarles en este primer corte que es un programa que promete mucho porque vamos a traer con nosotros al profesor Ivo Hernández. Tenía tiempo Ivo ausente y así nos va, pero hoy retoma su participación con nosotros. Varias cosas que podríamos comentar, ¿no? Por ejemplo, una nueva cosa que introduce dilemas de orden moral y también de orden práctico, ¿no? De orden, o sea, como llaman muchos, de orden pragmático, de orden fuera de las consideraciones morales. Una cosa que se conoce el día de ayer, que es que una señora llamada Luz Santa Fe, que era una funcionaria adscrita a las Fuerzas Armadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que además era jueza, está solicitando asilo en Colombia. Yo no sé si ella está alegando ese asilo o está solicitándolo en virtud de que ella es perseguida política y tal y más cual. Porque sucede que la señora Santa Fe, plenamente identificada por muchos opositores, entre ellos Salvatore Luquezzi, que está en el exilio actualmente. Salvatore, ustedes recuerdan que fue por muchos años, de alguna manera, un dirigente importante en el estado Carabobo con el alcalde Enzo Escarano y que lo estuvo preso, Salvatore Luquezzi, tuvo que irse al exilio. Ha sido identificada como una de las juezas que el año pasado se dio a la tarea de contribuir
a esas infaustas jornadas de encarcelamiento masivo que llevó a cabo el régimen, ¿no? La señora Luz Santa Fe puso a muchos muchachos presos el año pasado. Y decía Salvatore Lucchese que entre los casos que ella tomó para sí, estaba justamente el de él también. Ella fue la que de alguna manera forjó, por decirlo, las acusaciones en su contra en su momento. Y que, bueno, ahora a esta señora le ha caído la locha, como le cae a mucha gente, después de un tiempo, el tema de que en Venezuela hay una restricción masiva a las libertades públicas, de que en Venezuela, bueno, no hay libertad de expresión, en Venezuela no hay realmente posibilidades de hacer oposición al régimen que gobierna, y que bueno, que por eso ya se iba y se iba para Colombia a pedir asilo. Entonces, cosas que entrañan contradicciones que uno ve generalmente en estos procesos revolucionarios son este tipo de cosas, ¿no? De que hombres y mujeres de la nomenclatura, que generalmente no son más que un engranaje dentro de un complejo mecanismo que es el poder revolucionario o el poder revolucionario en su vertiente totalitaria, terminan desechados como aquello que ustedes saben y terminan siendo apartados en su momento y bueno, no hay nadie que los llore ni nadie que los defienda, no hay nadie que se conduela de ellos y terminan ellos llorando y pidiendo que los perdonen, que bueno, que ellos son unos perseguidos, son unos angelitos, unos niños Jesús y ese tipo de cosas. Ya veremos qué irá a pasar con la señora Santa Fe en Colombia, si le van a dar el asilo, no se lo van a dar, si la van a dejar estar allí en calidad de protegida política, no sé. Pero la cosa está mal cuando tú ves que los mismos funcionarios de la nomenclatura huyen y dicen que Venezuela es invivible. Bueno, les costó mucho llegar a esa conclusión, les costó bastante darse cuenta de la realidad. Y hay otro tema que es apasionante, que es un tema también vinculado con el realismo y el deber ser, ¿no? Es una dicotomía esa de, bueno, ¿es lo que a mí me gusta o lo que debería ser o lo que se puede hacer dentro de lo que tenemos como alternativas disponibles? Y es el tema de Brasil. Bueno, en Brasil ustedes saben que el candidato que está punteando en las encuestas, que se llama Jair Bolsonaro, que no es un político profesional, por así decirlo, es uno de estos candidatos outsiders que se han dado de un buen tiempo acá en América Latina, ha ratificado su valía como primera opción para ganar las elecciones, que las elecciones son este domingo, creo, las elecciones en Brasil. Las últimas encuestas, porque hay varias, se le da a Bolsonaro más o menos 10% de diferencia con respecto al segundo. El segundo es el candidato de Lula da Silva, ahorita se me escapa su nombre, pero es el candidato del Partido de los Trabajadores. Y Bolsonaro tendría más o menos al día de hoy 31, 32% en las encuestas. El candidato de Lula tendría 21 por allí, más o menos también, un poquito más de 20% en esas encuestas. Y hay un tercer candidato que va por debajo de esos registros, ¿no? Hay cosas importantes, como por ejemplo que el partido del último candidato que casi le gana la presidencia a Dilma Rousseff, por lo que yo estoy viendo, que es el partido famoso de Fernando Henrique Cardoso, el partido de la socialdemocracia brasileña, no pinta en el panorama. Es decir, en Brasil se reproduce un poco esa tradición de la Venezuela de los 90, finales de los 80 y sobre todo los 90, ¿no? Que es una tradición donde los partidos dejan de ser la primera opción y la primera opción pasa a tener la personalidad de un candidato. Y esto lo digo porque justamente hace 3, 4 años, cuando el candidato del Partido Socialdemócrata de Brasil casi le gana la presidencia a Dilma Rousseff, sacó 40 y tantos %. Quedaron casi en empate técnico. O sea, me acuerdo que esa elección la perdió por 1 o 2 puntos. O sea, que sacó casi el 50% de los votos. El señor, que ahorita se me escapa el nombre también. Bueno, ahora ni siquiera está entre las 3 primeras opciones. Yo no lo veo, o no sé si es el tercero que está en disputa, pero no veo el nombre de este partido en disputa. Y eso deja unas opciones bastante reducidas para él y para el partido. Y son las personalidades como Bolsonaro y la misma que tenía Lula, porque Lula para nadie es un secreto que si lo dejaban correr iba a tener una buena oportunidad de repetir otra vez en la presidencia, pero bueno, se dieron cuenta las investigaciones del sistema judicial brasileño que Lula estaba metido en negocios non santos, empezando por todo el tema del lavallato, Petrobras, Odebrecht y todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Y está detenido Lula. Pero digo que hay consideraciones de orden, o sea, que hay una tensión entre lo que debe ser y lo que se puede hacer con lo que se tiene, porque Bolsonaro no es que sea un niño de pecho tampoco. Bolsonaro tiene cosas
digamos, que llaman la atención en términos negativos y algunas que, bueno, que uno puede considerar positivas. Por ejemplo, en términos negativos, lo que se dice de Bolsonaro es que es un admirador del periodo militar, de la dictadura militar en Brasil. Ustedes saben que Brasil es relativamente, y no parecería, Brasil es una democracia nueva. Brasil no tiene una tradición democrática tan amplia como la que tiene Venezuela, con todo y que hayamos conseguido al chavismo en el medio, ¿no? Como accidente histórico en estos años, como accidente o como coronación de nuestros errores históricos, pero Venezuela tuvo una tradición democrática de 40 años, Brasil no, Brasil primero tiene un proceso de independencia en el siglo pasado distinto al de Venezuela y al de la generalidad de las antiguas provincias españolas en esta parte del mundo, y luego tiene una accidentada carrera hacia la democracia, con golpes de Estado de por medio y una dictadura militar de 21 años, creo, del año 64 hasta el 85, gobernaron los militares en Brasil, en un fenómeno curioso, que es que en Brasil no recuerda a nadie cuál era el nombre de los jefes militares de ese movimiento, porque además se alternaban el poder. Era un gobierno estrictamente de las Fuerzas Armadas. No hay, como en Argentina, que se ve un poco con el caso de Videla y los otros dos que se alternaron el poder, no hay como Pérez Jiménez, como las dictaduras de Centroamérica, militares también, Chapita Trujillo, en Nicaragua, los Somoza. No hay una asociación directa de apellidos con el poder, sino que era el gobierno de los militares. Bueno, eso pasó en Brasil. Transitó hacia la democracia a mediados de los 80, tuvo un escándalo con los partidos que empezaron a gobernar la era democrática a finales de los 80, principios de los 90, y recuerden el escándalo que destituye a Collor de Mello. Y bueno, luego sí tuvo gobernantes dignos como por ejemplo Fernando Enrique Cardoso, que lo mencionábamos, y bueno, un auge de la izquierda ya con la llegada del nuevo milenio, ¿no? Y Lula, que lo había intentado mucho. Lula para llegar a presidente lo intentó 3 veces, creo. Y luego Dilma Rousseff, y bueno, ya la historia reciente. Pero es una democracia que no es una democracia tan antigua, ¿no? Y entonces eso también quizá explica el tema de los partidos, que no estén tan consolidados. Pero se dice que Bolsonaro llevaría al Brasil o pondría en la jefatura de varios ministerios, y así lo ha dicho, a militares, porque él cree que, bueno, que los militares tienen un papel en el desarrollo nacional. Chávez pensaba esas cosas. De hecho, lo incorporó en la Constitución. La Constitución del 99 dice que los militares tienen un papel en el desarrollo de Venezuela, el desarrollo nacional. Y eso es un gran error, ¿no? Porque cuando tú metes a los militares en la política, mire cómo cuesta después para sacarlos, y en eso andamos nosotros. Pero Bolsonaro es un tipo que además, y esto entrando en lo positivo, bueno, se plantea como un hombre favorable a la economía de mercado, se plantea como un hombre favorable al antichavismo, y esto entra dentro de la consideración de, bueno, es lo que tenemos y está malo, está bien. Bueno, si Bolsonaro no gana, yo lo decía ayer en Twitter, si Bolsonaro no gana, y no es tan fácil que gane, les digo, amigos míos, porque en Brasil hay doble vuelta, y para que no vaya a la doble vuelta el proceso de presidencial en curso, bueno, Bolsonaro tendría que sacar creo que la mitad más uno, y eso es muy difícil, tendría que sacar 51% de los votos, y al día de hoy no parece que eso se vaya a poder. Bueno, el escenario quizá probable es que vaya a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta se agrupen todos los anti-Bolsonaro, porque bueno, ya el fenómeno es así, es polarizado, es los que están y los que no están, y se agrupen en torno a la candidatura del candidato de Lula, y termine perdiendo Bolsonaro. Eso puede pasar, o puede pasar que en segunda vuelta el hombre gane. Pero lo que se plantea es, si este señor no gana, ganaría el candidato de Lula. Y mire cómo debilitaría eso la lucha internacional de Venezuela, ¿no? Y yo no estoy diciendo que vaya a salvar Venezuela la victoria de Bolsonaro, pero efectivamente yo creo que va a ser un factor de presión, porque las dos aristas que, digamos, en términos internacionales presionan más directamente al régimen de Maduro son Colombia y Brasil. Estos por motivos del tamaño de sus economías, de los países que son Colombia y Brasil, y por supuesto por su vecindad geográfica. Los tenemos al lado uno del otro. Entonces, un gobierno, nuevamente, del Partido de los Trabajadores en Brasil sería nefasto y sería un retroceso para la causa democrática venezolana, porque olvídense del tango que Gardel murió. O sea, sería una cosa en la que
comenzarían nuevamente las relativizaciones de la crisis, es decir, que bueno, que la crisis de Venezuela es las declaraciones que uno espera de un candidato que gane allá del ala del lulismo, serían, bueno, que el caso de Venezuela es un caso que hay que resolverlo dictado por lo que se prevé en la soberanía de los pueblos, es decir, que le toca esto a los venezolanos, que hay que dejar a los venezolanos tranquilos y que bueno, que Estados Unidos no tiene que meterse en esto, que Colombia tiene que respetar también, y eso sería un retroceso muy fuerte dentro de lo que se ha avanzado, poco o mucho, pero que se ha avanzado en términos del reconocimiento de la crisis de Venezuela y en términos de la lucha para ver si se produce un cambio de régimen. Bolsonaro ha dicho que va a ser muy, muy contundente con respecto a Maduro. Hay que ver, porque no sé si el señor sea de fiar, sea un mentiroso o sea alguien a quien se le pueda creer, pero por lo menos para la primera opción o a primera vista es preferible Bolsonaro con todas sus cosas, todas sus deficiencias, que el candidato de Lula. Y eso se va a dilucidar este domingo. Ustedes ven cómo el tema de Venezuela es un tema mundial, y como el tema de Venezuela es un tema mundial, vamos a ir a la pausa, pero hablaremos de Venezuela y el mundo. ¿Qué sucede con eso que muchos han llamado, desde el punto de vista interno, una política de estar esperando que los demás hagan por nosotros y de ver qué va a pasar y de no hacer nada? O efectivamente, si es determinante la política internacional a esta altura con respecto a lo que ocurre en Venezuela. Lo vamos a dilucidar con Ivo Hernández a la vuelta de este corte comercial. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La clave de una buena pizza es su masa y, por supuesto, la frescura y calidad de sus ingredientes. En Il Sapore de la Nonna se esmeran en cuidar cada detalle y elaboran pizzas a leña con una masa perfecta y que además rebosa de sabor por los cuatro costados. Vete por las clásicas con prosciutto, hongos y pepperoni, o arriésgate por el estilo único de la que lleva pollo y salsa barbecue. No te arrepentirás. Visítalos en la Avenida Victoria, antes de la Iglesia San Pedro. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Les damos la más cordial bienvenida al vuelo número 2523. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres, París. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Pregúntanos por el 0212-943-0812 o por reservaciones@trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Así Nos Va. Tenemos con nosotros ya al profesor Ivo Hernández, profesor de la Universidad de Münster en Alemania, y a quien le damos la bienvenida. Siempre es un gusto tenerlo por acá. Saludos, Ivo. Muchas gracias, Navarro. Un cordial saludo a tu audiencia. Daniel, saludos también. Saludos a todos ustedes. Gracias, Ivo. Daniel se nos va a incorporar en unos minutos porque está en carretera. Ivo, vamos a arrancar con el tema de Venezuela desde el punto de vista internacional, y eso nos lleva a, de alguna manera, hablar de Donald Trump. Donald Trump la semana pasada participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y cuando le toca hablar de Venezuela, porque no es que habló solamente de Venezuela, habla de Irán, habla de Siria, habla de Rusia, habla de China, mete a Venezuela dentro de un grupo de países problemáticos, pero con unas características particulares. A Venezuela la ataca por el tema de la migración y dice que está prácticamente el gobierno venezolano generando una desbandada
de connacionales. Está generando una migración masiva que él registra en torno a los 2 millones de personas. Bueno, la cifra puede ser discutible, aunque más o menos es la que han dicho la mayoría de los organismos internacionales que desde 2015 hasta la fecha se ha producido de salida de venezolanos del país. Pero dice que el régimen de Maduro, un régimen socialista además, está provocando que los venezolanos huyan y eso genera una cantidad de problemas en el vecindario. La pregunta es, Ivo, ¿hasta qué punto se puede esperar algo concreto de Donald Trump en el sentido de políticas hacia Venezuela? Porque hemos visto una cosa escalonada, en parte en sanciones personalizadas a funcionarios de la nomenclatura del gobierno y en parte en declaraciones cuando se dice Venezuela es una amenaza, Venezuela representa inestabilidad en la región, Venezuela es esto y es lo otro. Pero la pregunta que se hace la gente es si realmente desde el plano de la retórica se puede trascender para pensar en algo como que los Estados Unidos, no estamos hablando solamente de una invasión militar, pueda adelantar algún tipo de medida concreta más allá de las sanciones con respecto a Venezuela. ¿Qué piensas tú de esto? Sí, bueno, lo primero que hay que tratar de entender es que acá, como en todas las decisiones políticas que se pueden manejar ahorita en el hemisferio, se trata de algo costo-beneficio. Se trata de lo que pueda implicar Venezuela, tanto por las reverberaciones que podría producir hacia Colombia como lo que puede producir hacia Brasil. Son cosas muy delicadas porque ninguno de esos dos países puede tolerar la cantidad de migración que está llegando. El desequilibrio regional que se está produciendo es enorme. Brasil, además, hay que decirlo, desde la operación Lavallato, que llevó a prisión a Luis Ignacio Lula da Silva, tiene una depresión económica importante. La economía brasileña está sentida internamente por el desastre de corrupción que hubo, y en estos momentos el Estado pues, de Roraima le va muy difícil estar soportando la llegada de venezolanos que, repetimos, son personas que tienen además una cantidad de carencias y necesidades vitales muy importantes. Son personas que vienen además de un régimen muy depauperado, muchas de ellas con problemas médicos, muchas de ellas con problemas nutricionales. Entonces todo eso es un agravante que hay que atender y que no tiene mañana, es decir, eso hay que hacerlo ya. Estos gobernadores de los estados vecinos se ven desbordados absolutamente por una situación que los lleva. Entonces Estados Unidos tiene que comprender, lo que está nombrando Trump, eso sí hay que decirlo, es solamente la punta del iceberg. Estamos hablando, pongamos a hablar que se trata del 10% de los venezolanos que han migrado, pero el problema venezolano es mucho más complejo. Estamos hablando de un régimen que pudiera estar atravesado por fuerzas globales, del narcotráfico, del terrorismo islámico. Esas ya son fuerzas que escapan incluso a la región. Ningún país por sí solo puede escapar y salir de esto. Hay mucha gente en Venezuela, Neomar, y permíteme hacer una comparación. Mucha gente habla y que esto de un gobierno en el exilio y ponen el ejemplo de Gaulle y esos señores. No. Aquí el ejemplo más claro es Churchill en 1941, cuando simplemente estaba necesitado de que Roosevelt interviniera porque si no había que capitular en la isla. Así de sencillo. Si Venezuela está en estos momentos atravesada por fuerzas que no puede el propio país por sí mismo, ya con una caquexia, con una disfuncionalidad orgánica, con una invertebración en sus fuerzas armadas, en sus diversas instituciones, por sí solo no puede contra ese virus, contra esa carcoma que lo tiene ya herido. Entonces está pidiendo ayuda internacional. En el mejor caso se trataría de ayuda de diversos países. Mucha gente dice eso no se ha dado. Hay que recordar que aquí la praxis va a dictar la norma, como siempre ha sido en el derecho internacional. Aquí no se trata de una norma que prevé todos los casos. Al revés, los casos van dando la forma de norma y las intervenciones humanitarias van siendo pautadas de acuerdo a las necesidades de la región. Entonces estamos hablando de que las soluciones serían inéditas, estamos hablando de que no hay un manual de procedimientos, no hay una previsión certera de que van a llegar los marines por Macuto o que van a hacerlo por la península de La Guajira. No sabemos por dónde, en todo caso, se van a producir las soluciones ni cuáles van a ser las modalidades de las mismas, Ivo. Pero la pregunta frente a toda esta, digamos, disyuntiva que se ha generado en torno al tema internacional, y digo disyuntiva porque hay gente que como no ha visto que esto haya de alguna manera todavía repercutido en un cambio sustancial de las políticas del régimen, hay gente que se ha planteado la alternativa de que ya ha terminado el tiempo, el deadline de seguir esperando por la comunidad internacional, hay que comenzar nuevamente a actuar internamente. Y en ese actuar internamente hay sectores de la oposición
que dicen, bueno, está planteada una elección, por ejemplo, de concejales en diciembre, y una elección, esto va entrecomillado, en la que se podría participar porque, bueno, claudicar es seguir abonando al camino de la abstención y a lo que ya se hizo en el 20 de mayo con Henry Falcón y todo lo demás. E incluso, vamos más allá, Ivo, hay gente que se plantea la idea de que se podría ahora sí establecer un nuevo diálogo, yo no sé si mediado por Zapatero, pero que estaría más o menos condicionado por los mismos factores en los que se ha condicionado los precedentes, el Vaticano, algunos sectores de partidos de oposición y una contraparte de representantes del gobierno para ver cómo se allanan los caminos en Venezuela. ¿Qué decir sobre esto? Decir que Venezuela está en una situación muy complicada, sobre todo porque muchos de los organismos internacionales o no ven o no quieren ver la gravedad del asunto. Cualquier demora que se tome en la decisión venezolana cuesta centenares de vidas. Los venezolanos están muriendo diariamente. Las personas que hablan holgadamente de unas elecciones en diciembre se pasan por del detalle que de aquí a diciembre van a morir decenas y decenas de personas. Y esto es grave porque, repetimos, la comunidad internacional ha dejado a Venezuela sola con un problema que la rebasa. Estamos esperando que el país, sobre todo que instituciones como la Unión Europea, instituciones como la propia Naciones Unidas, tengan unas soluciones unas posiciones menos oportunistas y más prácticas. Esto puede sonar para algunas personas como soñador. No, tiene un basamento real, es un problema geopolítico de enormes costos y cada día que pase la recuperación a la democracia de Venezuela va a ser mucho más difícil y mucho más costosa. Estamos hablando de un país que tiene problemas gravísimos ya de atraso institucional. Venezuela no solamente fue que se estancó en el año 98 como si la metieran en un congelador, es que ha retrocedido a niveles ya predemocráticos y hay que empezar por una cultura democrática. De manera que las personas que dicen, bueno, vamos a unas elecciones y vamos a un nuevo diálogo, bueno, eso realmente, el problema que tenemos es que enfrente hay un régimen que no quiere negociar, que dice que va a negociar solamente para ganar tiempo, no le interesa para nada. En estos días se hablaba y decía, el señor Maduro decía, no, es que yo quisiera hablar con el señor Trump. ¿De qué va a hablar si es una persona que no está dispuesta a ceder? Cualquier diálogo implica que usted va a poner posiciones sobre la mesa sobre las cuales está dispuesta a negociar. Al mismo tiempo nos están hablando ya de un plan de la patria para el 2025 que solamente busca acentuar el desastre de este socialismo que no lleva a ningún lado y que económicamente está destruyendo todo tipo de unión social en Venezuela. De manera que el disparate es mayúsculo y tiene que ceder, es decir, esto tiene que llevar a un tipo de culminación, porque hay una clase social que puede respirar esto, pero el resto del país no va a poder soportar muchos más meses de lo que viene, porque definitivamente Venezuela ya está perdiendo poblaciones vulnerables de niños, de ancianos, de personas con enfermedades crónicas, que no saben qué va a pasar. Hay que solamente leer el Twitter venezolano, que es un rosario de plegaria de gente pidiendo medicinas. Así es. Eso no puede sostenerse, eso a la larga tiene que colapsar. Eso tiene que colapsar. Y es una cosa que es inminente, aunque a mucha gente dice, pero ya se ha dicho que es inminente. Bueno, los tiempos sociales son distintos de los tiempos individuales. Pero no por ello menos grave, ¿no? Ivo, vamos a ir a la pausa comercial y volvemos seguramente ya con la incorporación a la conversación de Daniel Lara y seguiremos pues conversando con el profesor Ivo Hernández luego de este corte comercial. No se aparten de allí, ya volvemos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos al profesor Ivo Hernández, profesor de la Universidad de Münster en Alemania, con nosotros el día de hoy. Ivo, el tema ha quedado, creo, la gente tiene que tenerlo claro, que escapa de las fronteras nacionales. Es decir, el problema venezolano no termina o no comienza y termina en Venezuela, sino que es obvio que tiene repercusiones en todo el mundo y que básicamente Venezuela se ha convertido en un teatro de operaciones de otros países del mundo y su política económica, su política cultural incluso, y por supuesto lo que implica en la política. Cuando uno le toca hacer el diagrama o hacer el conteo de fuerzas al día de hoy, uno ve a la oposición, sobreviviendo entre exilios, entre encarcelamientos, entre acuerdos que a veces no se conocen, de gente que ha preferido, acordar su subsistencia o su supervivencia y no sacrificar mucho más. Y ve una oposición que, para bien o para mal, está debilitada, la oposición tradicional en Venezuela. Pero uno observa el gobierno y uno dice, ¿cómo sobrevive esta gente en el poder? Y entonces tocaría quizá, Ivo, ver cuál es el mapa de apoyos de Maduro, puertas afuera de Venezuela. Maduro hizo una gira internacional que tuvo su cúspide en unas imágenes en las que comía carne en un restaurante en Turquía y que generaron escozor en la comunidad internacional. Realmente al día de hoy, Ivo, ¿cuáles son los apoyos que tiene Maduro para sostenerse en el poder? Dado que, que el factor militar es quizá el mayor apoyo interno, pero lo que en realidad hay que analizar es el financiamiento internacional para que este proyecto siga subsistiendo y, por supuesto, los apoyos políticos. Rusia, China y cualquier otro país que podría apoyar a Maduro, ¿realmente están resteados con Maduro? Resteados quizás no sea la palabra, Neomar, pero definitivamente los regímenes autoritarios se ayudan entre ellos. Eso es una de las cosas que está clamando la situación venezolana, que las democracias se ayuden. Parece extrañarle mucho a la gente que las democracias debieran ayudarse, y es algo que viene desde los griegos. Es decir, desde la Liga de Delos con los atenienses, las democracias han tenido que apoyarse entre ellas contra los regímenes autoritarios que siempre se han ayudado entre ellos. Lo que estamos viendo que hace el señor Erdogan cuando apoya de diversas maneras al régimen venezolano, lo que hacen los iraníes, lo que hacen otros regímenes, en el caso de Rusia y China, que son regímenes iliberales también, son situaciones muy complicadas, repito, y fuerzas globales con las cuales Venezuela tiene que luchar. Además de ello, el régimen interno de la oposición venezolana ha sufrido diversas fracturas, en parte porque nunca se preparó para esto y en parte por posiciones que en definitiva no quieren tapar el sol con un dedo, es decir, no quieren dejar paso a las nuevas generaciones. Estamos viendo las mismas caras de antes de esta situación que estamos viviendo, dando vueltas y rotándose en unas posiciones. Estos señores jamás se van a retirar y eso también es parte de lo que ha detenido probablemente mucha intervención humanitaria, la preocupación de el día después. Así es. ¿Cómo va a ser ese día después? Vamos a poner una serie de octogenarios que están dando vuelta allí y que no quieren definitivamente darle paso a las nuevas generaciones políticas en Venezuela y que son las personas que supuestamente saben cómo es la cosa, no importa cuántas veces ya se hayan equivocado, no importa cuántas veces hayan fallado. Entonces vamos a seguir con eso. Eso preocupa muchísimo porque el venezolano tiene una tendencia también a ser extraordinariamente conservador e insiste, una serie de personas insisten con las mismas fórmulas, no importa lo que diga la realidad. Entonces, eso también preocupa a quienes van a intervenir. ¿Vamos a intervenir para qué? ¿Para hacer qué? Hay que recordar un punto, Neomar, y es importante. Venezuela, en una situación de transición, se va a ver en la necesidad de un cambio político y un cambio económico. Lo que le viene a Venezuela es un giro copernicano, es decir, el sistema económico hay que cambiarlo completamente porque esa está destruida prácticamente. Y el sistema político hay que cambiarlo porque esto no es ningún estado comunal ni ningún socialismo. Entonces hay que producir la democracia ya desde el evento normativo y la situación económica, darle libertad. Una cosa en la cual hemos tenido poquísima experiencia y tenemos que empezar a dar pininos rápidamente para ponernos a la par de otros países. Me voy con ese tema y quisiera continuar por allí, porque has tocado un punto urgente, creo yo, aunque la gente le cueste proyectar este día, y es el día después. En ese sentido, Antonio Ledesma daba una entrevista y le preguntaban, creo que el Pan Am Post en estos días le preguntaba justamente por eso, por la preocupación que podría tener esta abstracción llamada comunidad internacional, por no hablar de los Estados Unidos y la Unión Europea, sobre el día después. Y Ledesma decía que sí había un plan. Y yo te preguntaría a ti, justamente más en detalle, ¿cuál es la dimensión de ese día después en términos de lo que va a conseguir
quien venga a gobernar en Venezuela. Ese estado calamitoso de PDVSA entraña o de suyo la necesidad de financiamiento, de un rescate económico que quizá lleve a Venezuela a entenderse con el Fondo Monetario Internacional. Pero además, entonces, tendría también que lidiar con el problema del antiguo régimen saliente. Y en esa lidia justamente entra quizá lo que los colombianos han conocido ahora como justicia transicional. ¿Qué hacer con el poschavismo? Que va a convertirse o no va a convertirse en una fuerza democrática. Es muy difícil porque ha dado visos de que no va a convertirse o no transige con las normas de la democracia. Pero ¿cuál es el problema que viene después de esto, Ivo, y por dónde atacarlo? Yo humildemente desde la academia, que es la esquina donde yo me manejo y donde puedo sacar algunas deducciones, he empezado a pensar en las famosas transiciones de los años 90. Todos estos países que eran países de la Unión Soviética y que de repente, y hoy justamente estamos celebrando el Día de la Unidad Alemana, esto es bueno que los oyentes lo sepan, Alemania está celebrando en estos momentos 28 años de haberse unido. Eso se dice fácil, pero fue el momento cuando el muro de Berlín colapsa y se vieron la cara a estos hermanos que tenían ya prácticamente 40 años separados, sin verse familia, etcétera, etcétera. Bueno, cuando cayó ese muro, un montón de países que eran países intermedios entre lo que era la vieja Europa y lo que era Rusia, de repente quedaron desacoplados de ese tren que era la Unión Soviética y tuvieron que empezar a formarse. Los que tenían pasado institucional pudieron recuperarse relativamente rápido. Pensemos en Hungría, pensemos más o menos en Polonia. Los que no tenían ningún pasado tuvieron que empezar a inventar el agua tibia. Rumanía, por ejemplo, países que no tenían mucha tradición democrática, tuvieron que aprender el capitalismo o la economía de mercado, porque el capitalismo es una palabra absurda. En la economía de mercado tuvieron que fabricarla prácticamente desde cero. Entonces, yo lo que puedo decir, yo veo algunos pasos importantes. En Venezuela, lo que digo, lo primero es que viene un cambio de sistema político y sistema económico. Y esto es urgente, porque lo que estamos teniendo solo beneficia a un grupito que parasita de absolutamente el resto. Así no puede moverse un país, por supuesto, a largo plazo. Después recuperar las instituciones y la conducta democrática. Y además, el problema también es que el desastre que dejan los comunismos hace que los primeros gobiernos luego fallen en credibilidad, porque tienen tanto que hacer que si no tienen apoyo internacional, que si no tienen el respaldo de una cantidad de países para ayudarlos a ponerse en pie, no se da. Y otro problema final, nuestros viejos males, el populismo, que consigo trae dos males muy sui generis, muy particulares a la situación venezolana. El corporativismo, que son esos grupitos bien empresariales, bien de sindicatos, con los cuales uno gobierna, y el clientelismo. Esos son nuestros males y eso hay que estar atento también para ese famoso día después, porque tenemos la oportunidad histórica de superarlos o de volver a caer en ellos. Ivo, es curioso el tema de Trump en el sentido de que la semana pasada, a la par de que él habla en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se produce una acción en la Corte Penal Internacional que involucra a 6 países. 6 países de nuestra América Latina y además a Canadá. O 5 países, sí. 5 países y más Canadá eran 6. Lo digo que es curioso porque Trump ha sido un desconfiado, y de hecho no un desconfiado, un crítico de la Corte Penal Internacional y de su jurisdicción, o sea, de cómo se llevan las cosas en la Corte Penal Internacional. Él no creo que sea una persona favorable a este camino, pero es un camino en el que mucha gente también ha depositado esperanzas, con la fiscal general esta Bensouda, que tiene un pasado no muy vistoso, porque bueno, se dice que la señora tiene vinculaciones con la izquierda y que no se puede esperar mucho de ella, pero a mí me gustaría que tú nos hables también de este camino. ¿Tiene sentido insistir en la búsqueda de justicia internacional a través de la CPI? Tiene absolutamente. Incluso hay que decir que después Francia se sumó a eso, lo cual humildemente y desde esta perspectiva yo lo tomé como un paso adelante de Francia diciéndole a Europa hay que moverse, sobre todo a la pusilanimidad en el sentido del tema venezolano que ha tenido un país como Alemania, un país que tiene fundaciones políticas que le llevan una cantidad de información e inteligencia sobre lo que está pasando y que no hace que el país tome cartas más. Entonces me parece muy importante que Francia se sume a esto y que recupere ese guante diplomático por lo que está pasando en Venezuela. Claro que esas instancias deben llenarse. Hay un escepticismo natural. Hay gente, por ejemplo, que ve el nombramiento de la señora Bachelet y dice, bueno, esta señora cuando estaba en Chile supo virar la mirada, no una,
muchas veces, supo callar, no una, muchas veces. ¿Por qué ahora va a ser distinto? Bueno, tenemos entonces que confiar en las instituciones, no tanto en las personas. Uno quiere pensar que Naciones Unidas tiene un momento histórico para ayudar a la región, no solamente a Venezuela, tú muy bien lo has dicho, sino para ayudar a los demás países que están sufriendo con ello. ¿Qué va a pasar aquí? Nos vamos a anotar con los regímenes iliberales, con ese eje de La Habana que ha controlado y ha dañado a tantos países, con ese sistema de destrucción de gobierno, o vamos entonces a empezar a apoyar a las democracias y las economías de mercado que se ha comprobado no una, cientos de veces, que es lo único que puede reducir la pobreza sosteniblemente. ¿Vamos a hacer eso o vamos a hacer? Por supuesto, hay que llenar todas esas instancias. Es importante además que el país tenga presencia. Infortunadamente la oposición hubiera podido y ha podido tener todavía más. Uno ve los esfuerzos aislados de gente como Diego Arria, pero no ha visto una coordinación mayor que hubiera podido darse cuando teníamos entes colectivos como la coordinadora, como la Mesa de Unidad Democrática. Es el profesor Ivo Hernández. Nosotros tenemos que hacer una pausa nuevamente. Y ya tenemos a Daniel en la línea. Vamos entonces, Daniel, bienvenido, buenas tardes, te incorporas a la conversación. Muy buenas tardes, Neomar y profesor Ivo Hernández. Buenas tardes. Discúlpenme la demora, pero algo que no es usual en Alemania. Disculpe, profesor Ivo. Adelante, Sí, Daniel. Entiendo que, las comparaciones obviamente entre lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en otros países, de cómo salieron en otros países de situaciones difíciles y de cómo tenemos nosotros una situación muy difícil en Venezuela, de la cual pareciera para algunos, que sería muy difícil salir. Yo debo decirle, insertándome en la conversación interesante que estoy seguro que ustedes ya han tenido en el programa, que hoy yo estuve de visita en Berlín, en varios sitios de Berlín, particularmente en el Museo La Alemania Comunista y en parte de lo que queda del Muro de Berlín. Y lo más importante y lo que más me impresionó del Muro de Berlín es que el comunismo quedó para subvenir. El comunismo quedó para ser, la gente va y lo visita como una atracción turística. Y que por más difícil que sean las cosas, los muros siempre caen, profesor Ivo. Bueno, sí, si me permiten añadir ahí, yo sin embargo soy de la tesis que ese comunismo que cayó en los 90 colapsó para algunos países, pero el germen quedó vivo dentro de la idea de algunos, y sobre todo, digamos que preló la tesis castrista, que es marxismo, leninismo, estalinismo y narcotráfico. Entonces allí se empieza a dar una fuerza reavivada que ha permitido capitales y movimientos de capitales en la globalización que han fortalecido a una izquierda que ya transó en no ser democrática, que se ha aliado con las fuerzas más oscuras del mundo y que en estos momentos está tratando de tomar nuevamente el cielo por asalto, ya sin ningún tipo de ideología, ya simplemente buscando el poder por el poder mismo, sin ningún discurso, sin ninguna vergüenza. Entonces hay que estar atento porque en Europa ahorita corre mucho una especie de onda antifascista. Todo lo que sea fascismo es denostado y con mucha razón porque la historia está allí para ello, pero yo le digo siempre a los alumnos y a todas las personas, antifascista siempre, pero también anticomunista, porque recordemos, son los dos movimientos que traicionaron al liberalismo y que están hechos para destruir al individuo. Lo quieren anular, reducirlo a la anomia, a un estado absolutamente arbitrario, y eso tiene que ser rechazado de parte y de parte. Así es, son totalitarismos al fin y al cabo. Vamos a hacer la pausa comercial y a la vuelta seguimos con el profesor Ivo Hernández acá en Y Así Nos Va. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. La clave de una buena pizza es su masa y, por supuesto, la frescura y calidad de sus ingredientes. En Il Sapore della Nonna se esmeran en cuidar cada detalle y elaboran pizzas a leña con una masa perfecta y que además rebosa de sabor por los cuatro costados. Vete por las clásicas, con prosciutto, hongos y pepperoni. O arriésgate con el estilo de la que lleva pollo y salsa barbecue. No te arrepentirás. Visítalos en la avenida Victoria antes de la iglesia San Pedro. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles.
La Tortuga, Londres. En Tripping con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe. Tripping con P. Tripping Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, hablábamos de Rusia, por ejemplo. Putin ha hablado hoy de Venezuela y le ha dado el respaldo a Maduro. Ha dicho que hay métodos terroristas que se han aplicado en Venezuela para derrocar a Maduro y que se debe apelar a la tesis de la soberanía nacional, que el destino de Venezuela lo deben decidir los venezolanos. Profesor Ivo Hernández, cuando uno habla de esto y cuando uno ve esto, la gran pregunta que yo tengo es cómo es posible que Venezuela haya terminado en una especie de coalición internacional con socios antinatura para la tradición occidental. O sea, Venezuela está en Occidente. Venezuela siempre tuvo vinculaciones de alguna manera amables con los Estados Unidos y con los países representantes de la cultura de Occidente. Hoy nuestros socios son Rusia, China, Irán, que yo lo podría entender por el tema petrolero, pero una cantidad de países que en el fondo son una amenaza a Occidente y que tienen profundas diferencias con la economía de mercado, como usted lo ha dicho, inclusive con el catolicismo, con la democracia, es decir, los regímenes políticos liberales donde se separa la iglesia de la política. ¿Cómo es posible que Venezuela entre dentro de esa anomalía? Sí, eso es una de las grandes tristezas históricas que deberemos enfrentar. Se nos ha separado de lo que es nuestro entorno natural. Venezuela es un país, muy bien dicho, es occidental, es un país basado en una religión mayormente cristiana, hay otros credos, se respetan los credos, es un país que trató de dar sus pininos en la democracia liberal con mayor o menor éxito. Es un país que en 40 años, a partir de los años 60, cuando se supera la última dictadura, genera una cantidad de universidades y una clase media de las más sólidas del continente. Eso es una cosa que a la gente se le olvida. Venezuela produjo en un tiempo récord una clase media sólida, una clase media que hoy en día está en todas partes del mundo y en todas partes brilla. Vaya usted a una universidad reconocida y verá en alguna parte un venezolano metido. Y eso no es un producto de milagro, eso fue un producto de una inversión en capital social, cosa que se ha destruido en base a una especie de discurso vacuo, hecho por personas básicamente ignorantes y manipuladas por agendas del exterior. Lo que tienen en común China, Rusia, Irán y Cuba es que a Venezuela no les importa absolutamente nada más que como una herramienta de uso. En el caso de Cuba, de disfrute y de absolutamente parasitismo. En el caso de los demás países, de beneficiarse de una posición geopolítica y de los recursos que puedan extraer de vez en cuando en el país, como puedan obtenerlos. La gente habla siempre, fíjense ustedes lo interesante a nivel comunicativo de las matrices de opinión cuando se plantan. Desde aquellos años 90 la gente tiene como una especie de tema tabú con el Fondo Monetario Internacional, pero nadie levanta la voz para decir lo que hace China.
China simplemente es un país prestatario que no tiene ningún viso de enterarse de lo que necesita o no necesita un país, simplemente quiere su dinero y lo quiere en cierta forma y pone las condiciones y ya. Y nadie dice nada. Esa izquierda mundial que anda buscando firmas de solidaridad, que se horroriza por el trato del Me Too y de las mujeres en Occidente y no dice nada de lo que pasa con las mujeres en el mundo islámico. Esa misma izquierda sabe callar. Entonces repetimos, ante la bancarrota de todo un grupo político que se permitía pensar en sí mismo como una especie de profeta de los derechos humanos y resultaron ser fariseos y farsantes toditos. Y entonces ahora se callan y no dicen lo que está pasando y está clamando esto. Repetimos, la izquierda, y aquí estoy metiendo gobierno desde López Obrador hasta abajo del continente, en donde vemos una diputada chilena, dice, vamos a recuperar firmas. ¿Qué irresponsable hay que ser para no darse cuenta cómo se están muriendo los seres en Venezuela? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? ¿Qué izquierda es esa? ¿Qué progreso es ese? Eso es involución a todas luces y cofradía y pacto de secretos. Además de eso, profesor Ivo, hay unas cosas extrañas. Ayer comentábamos, por ejemplo, lo que está haciendo el señor Bernie Sanders del Partido Demócrata de los Estados Unidos con esa campaña a la cual él se ha sumado por la libertad de Lula da Silva. Hoy me encontré precisamente en Berlín, en un edificio de una calle bastante céntrica, una bandera de Brasil que decía liberen a Lula. Entonces, esta gente sigue viendo a Latinoamérica como una cosa exótica donde cualquier bananero que se mete a ladrón y que resulta ser que le habla bonito a la gente, que la gente lo aplaude, tiene que seguir impune. Sí, ahí hay una cosa, si me permiten hacer para prolongar esa idea que estás exponiendo, Daniel. En el fondo trasluce el desprecio de esa misma izquierda norteamericana por los demás, que se permite, y aquí por ejemplo uso el paradigma típico, es Noam Chomsky, un señor que profetiza sobre los regímenes mundiales y ni siquiera sabe hablar español. Entonces, es una situación tan penosa, tan lamentable. Si usted quiere por lo menos hacerse especialista de Latinoamérica, tómese la molestia en poder leer los periódicos, que no sea con el traductor de Google. Entonces vamos a hacer las cosas en serio y vamos a tomar el señor Sanders. Yo he visto eso, no solamente eso, sino que puso al otro señor, este actor que se llevó una plata de Venezuela y nunca produjo nada, Glover, puso a este señor también a hablar y están haciendo campaña en Brasil. Me parece sumamente irresponsable. La situación de Brasil está muy frágil, muy delicada, como para que vengan actores internacionales. Y eso sí es una intervención a todas luces, intervención como las que hacía ese señor Lula cuando se metía en las campañas venezolanas. Eso no se puede tampoco olvidar, porque no solo metía plata y metía a su gente allí, sino que también se metía a hacer propagandas y se metía y en una absoluta intromisión de la soberanía ejercida por el pueblo en el voto, si vamos a la teoría de las cuestiones, se metía con esta situación. De manera que Venezuela está en estos momentos viendo, y nosotros desde acá, viendo toda esa izquierda mundial en el estertor de su propia bancarrota. No pueden producir una idea. Mírese lo que está pasando en España, donde son gobiernos, donde está el zapaterismo gobernando en estos momentos. Es un desastre a todas luces, donde los ministros se le desmoronan en cuestiones de días. Sí, la situación está muy grave y por eso Venezuela tiene que apelar a sus amigos tradicionales y a las personas que realmente se conduelen del país. Así es. Profesor Ivo Hernández, ha sido un gusto nuevamente tenerlo acá en Y Así Nos Va. Gracias, Neomar, a ti, a Daniel. Muy buenas tardes a todos y a la audiencia. Como siempre, un gran abrazo. Muchísimas gracias al profesor Ivo Hernández por esta magnífica conversación. A nosotros se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero estamos seguros que podemos luego volver a conversar con el profesor Ivo Hernández porque siempre nos deja interesantísimas conversaciones. Se acabó el programa por hoy, Neo. Así es, Daniel. Yo te dejo para que tú sigas por esa gira de firma de autógrafos que tienes hoy programada en Berlín. Vas a estar compareciendo allá frente a las fanaticadas, te vas a estar consustanciando con el pueblo berlinés, Daniel. Mañana te cuento en detalle, para que deje de estar con esas maledicencias. Con esas maledicencias adecas. Por hoy. Así es. Saludos a todos y nos escuchamos de nuevo el día de mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCM 750 AM.